Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA. El día de hoy tenemos un webinar muy especial porque viene de la mano del lanzamiento de una de nuestras políticas insignia de los últimos años. Como ustedes pueden ver en pantalla, hoy vamos a abordar la política marco regional de movilidad y logística de Centroamérica y sobre todo vincular esto a las necesidades y al contexto que dio lugar al surgimiento de la discusión, de la construcción de la política, la validación y aprobación que se dio recientemente y también de cara a los desafíos que enfrentamos en materia de integración regional. En este contexto nos estará acompañando el expositor que voy a tener el gusto de presentar en un momento, pero antes de eso quisiera explicar brevemente la dinámica de esta sesión. En particular, pues tendremos una sesión de más o menos unos 50 minutos a una hora de presentación magistral, que dará inicio de hecho con la proyección de un video. Posterior a eso y durante toda la sesión, ustedes pueden usar el panel del GoToWebinar que tienen a su costado derecho y en la sección de preguntas hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, sus consultas y al final en un periodo de preguntas y respuestas yo las trasladaré directamente a nuestro expositor del día. Para dar una presentación de quién nos acompaña hoy, les comento que nos acompaña César Augusto Castillo, que es ingeniero civil con maestría en investigación y proyectos, ha tenido más de 25 años de actividad profesional en cargos directivos de iniciativa privada y sector público vinculados a la construcción y el mantenimiento vial, consultor en temas de infraestructura, transporte y servicios logísticos con organismos regionales como el BID, el Banco Mundial, con la Unión Europea, la OEA, CEPREDENAC y ahora aquí en SIECA como parte de la Dirección de Infraestructura, Transporte y Logística. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Movilidad y Logística de la SIECA y ha acompañado directamente la formulación de toda esta política. Así que realmente estamos en muy buenas manos, en manos expertas que nos orientarán durante esta sesión. Así que sin más, le dejo en el uso de la palabra a César. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar compartiéndoles este trabajo que, como verán más adelante, no fue el fruto de una consultoría ni nada por el estilo. Fue un trabajo totalmente intersectorial, multidisciplinario, un trabajo que me llevó varios años poder llevarlo a cabo y pues va a ser un gusto poderlo presentar, ver los avances que tenemos, cuáles son las premisas que nos enfocaron a impulsar esta política y los principales desafíos que tenemos con miras a una perspectiva de la integración regional. Como primer punto, voy a tener el gusto de compartirles el video de lanzamiento de la política marco y con el cual vamos a iniciar este webinar. Gracias.
Bien, como podrán haber observado, tenemos un reto muy grande, muy fuerte, en el cual tenemos una amplia participación de todos los sectores productivos, sectores privados y públicos, académicos, en fin, es un reto muy grande. El lanzamiento fue llevado a cabo el 19 de abril de este año en la ciudad de San Salvador, en la sede del Sistema de Integración Centroamericano SICA. En la imagen estamos observando algunos de los participantes más relevantes que tuvieron la palabra durante ese evento. Secretario General de SIECA, altos funcionarios, cooperantes, cuerpo diplomático, autoridades gubernamentales, representantes de los ministerios de Economía, de Transporte y de Finanzas como impulsores de esta política, y principalmente el parlamentario de Relaciones Exteriores del gobierno de Japón, quien va a ser nuestro socio principal en el desarrollo no solo del lanzamiento de la política, sino que además para la ejecución del Plan Maestro Indicativo Regional de Movilidad y Logística. Centroamérica tiene una estructura logística muy amplia. Podemos observar que, a pesar de que tenemos apenas un 1% del territorio que ocupa todo el continente americano, nuestra oferta de servicios de infraestructura logística es muy amplia. Contamos con una red de carreteras nacionales y centroamericanas de 17,000 kilómetros, aun cuando toda la red centroamericana está considerada que tiene más de 100,000 kilómetros. Pero hablamos principalmente de los corredores centroamericanos por los cuales circula casi la totalidad del comercio intrarregional. Una red de ferrocarriles que realmente está en operación, aunque es muy corta. Tenemos segmentos muy aislados por toda Centroamérica, algunas operando totalmente, el caso del ferrocarril interoceánico entre océanos en la ciudad de Panamá, algunos segmentos en Honduras, Costa Rica, Guatemala, 20 aeropuertos internacionales que movilizan más de 28 millones de pasajeros cada año, 34 puertos marítimos donde se maneja más de 110,000 millones de toneladas. La gran mayoría de esta carga pues es contenedorizada. 19 puestos intrafronterizos y un canal interoceánico. Esa es nuestra oferta logística con la cual Centroamérica está enfrentando el reto de posicionarse a nivel mundial. En la imagen ustedes visualizan un alto congestionamiento, pero realmente forma parte de lo que Centroamérica dispone, y cabe resaltar que la idea de la política es armonizar y articular los esfuerzos entre países para mejorar los servicios de cada uno de estos modos de transporte. Y ese es en sí el enfoque que le estamos dando. 4 razones llevaron a Centroamérica a adoptar una política de movilidad y logística. La primera, pues lógicamente pensar que Centroamérica tiene economías abiertas y pequeñas que dependen y se complementan unas a otras. Nuestro mercado doméstico es de 226,000 millones para una población de 46 millones de consumidores. Sin embargo, cada país es difícil poder competir a nivel mundial. Por eso es que un ejemplo claro de esta tendencia es que ahora los tratados de libre comercio que se están llevando a cabo ya son como región y no como países. Esto nos da la pauta de que la única forma de poder realmente avanzar y fortalecernos es trabajando como un equipo, ofreciendo una mejor oferta de servicios, de productos, de bienes, y así lograr mejores condiciones comerciales. Nuestro segundo punto, y es una vinculación jurídica.
Desde que se estableció jurídicamente el Protocolo de Guatemala, siempre se ha hablado de que se debe promover el desarrollo de la infraestructura física de transporte y la armonización de políticas de servicios, ¿ya? Esto, pues, en un principio fue iniciado en un proceso con los 5 países, pero a partir del año 2012 ya Panamá ya forma parte del subsistema económico, con lo cual ya los 6 países como tal ya están vinculados jurídicamente para ofrecer una plataforma regional. También una tercera razón fue la prioridad política que dieron los jefes de Estado del sistema SICA. Nunca antes en la historia de la integración se había tenido lugar una reunión intersectorial. En el año 2015 se reúnen los consejos de ministros de Transporte, de Economía y de Finanzas o Hacienda y presentan el proyecto de política marco, la cual es avalada por los jefes de Estado, dando una instrucción clara y precisa de, primero, terminar la política marco y luego, teniéndola ya establecida como una línea estratégica, enfocar el esfuerzo hacia el desarrollo del plan maestro con el cual se estará poniendo en ejecución todas las políticas dictadas en el documento original. Y por último, lógicamente, tiene que ver con el desempeño logístico sobre el cual Centroamérica se encuentra operando actualmente. Como podrán ver, el costo logístico en Centroamérica para muchas de las mercancías que circulan puede llegar a ser hasta un 40%. Y en algunos casos muy excepcionales se ha detectado que llega hasta el 50%. Eso significa que un producto que vale $1, 50% es costo de transporte logístico, costos logísticos para llegar desde el centro de producción hasta el usuario. Esta cifra es exageradamente alta comparada con otras cifras que se manejan en el ámbito mundial y ese es uno de los principales retos que tiene esta política. Igual los pasos de frontera, en algunos casos se habla de retrasos hasta de 48 horas. Esto es un promedio, lógicamente, pero sí, si uno hablara de los extremos, podríamos pensar que hay productos que pasan muy rápido y hay otros que están 4 o 5 días. O sea, el promedio podríamos estar hablando de hasta 48 horas, lo cual es extremadamente alto si consideramos todas las acciones que se han hecho para mejorar las gestiones de transferencia de documentos, vía electrónica, pagos electrónicos, etcétera. Una estimación del BID habla de que la velocidad promedio de los vehículos que circulan por Centroamérica anda entre los 11 y 14 kilómetros por hora. Esa estimación nos da un parámetro de inicio para que la política pueda definir y establecer valores mucho más altos. SIECA está consciente de que es necesario que la región cuente con sus propios instrumentos para hacer la medición lo más clara, exacta posible. Se encuentra trabajando en un proyecto financiado con Banco Mundial para establecer en base a cifras manejadas a nivel centroamericano a través de plataformas informáticas que administra la SIECA para establecer un valor real que salga de la misma región. Entonces, a muy corto plazo, pues, podemos estar hablando de que esta velocidad haya mejorado y, de hecho, esa es una de las proyecciones que se tienen. También se considera que más o menos 17 centavos es el costo de movilizar una tonelada por cada kilómetro recorrido. Esta cifra es alta si se compara con valores, por ejemplo, de África, que son menores de 10 centavos, Europa y Estados Unidos, que andan entre 2 y 3 centavos de dólar por cada tonelada. O sea, el reto que tenemos, esto nos da pautas bien altas y expectativas que podemos lograr a llegar.
Centroamérica, a pesar de que maneja un trato nacional y una serie de reglamentos, siempre se sigue observando que en todas las carreteras una gran volumen de vehículos de carga están retornando vacíos. Esto, lógicamente, encarece, en primer lugar, los costos de movilizar esa tonelada, porque para un transportista llevar una carga y regresar el camión vacío es más caro que llevar una carga y regresar con carga. Y eso es algo que se tiene que solventar. Además, imaginémonos que en una cola de una frontera haya un camión haciendo una gestión y 10 más atrás vacíos haciendo cola. Lógicamente, esto pues es lo que observamos cuando uno tiene oportunidad de visitar los puestos fronterizos intrarregionales. Grandes colas de camiones, muchos de los cuales van vacíos y que no deberían estar haciendo esa cola porque ellos ya cumplieron su gestión y solo están retornando a sus países de origen. Se ha considerado que hay una débil inversión productiva, principalmente si se compara con la inversión que tienen los países de América Latina, que se calcula en un 3.2 de su PIB comparado con 3 de Centroamérica. Y los costos en tema de seguridad. El tema de seguridad se ha vuelto una problemática muy seria en toda la región. Lógicamente hay puntos identificados en los cuales pues hay zonas de alto riesgo para la circulación. Esto ha incidido en que se eleven los costos de la movilización de carga. Poner GPS, custodios, policías, vehículos de escolta, incluso tener que conducirse en convoyes para protegerse entre ellos mismos, son temas que elevan los costos, porque si al llegar a una frontera un convoy de 6 camiones, uno se detiene, los otros 5 tienen que esperarlo y eso encarece al final el tema de costos. Y aquí pues nos formulamos una pregunta. ¿Cómo es posible que con mayor inversión en infraestructura signifique mayores costos de movilidad? Esto lo vamos a contestar más adelante, pero se los dejo como una inquietud. Bien, y entonces empezamos a analizar un poco los factores determinantes de los elevados costos logísticos en los cuales incurre la mercancía para trasladarse de un lugar a otro. La figura es muy simbólica porque estamos hablando de un punto de producción o consolidación de carga, de ahí a través de una multimodalidad inicia traslados por vía terrestre hacia un puerto o un aeropuerto o a un cabotaje interno hasta llegar a un centro de producción, de consumo, perdón. Entonces, ya observamos que uno de los elementos que se han identificado principalmente es un déficit en infraestructura de transporte y principalmente de su mantenimiento. Eso es un tema que siempre se ha discutido porque hay altas inversiones en esta infraestructura, pero a veces el mantenimiento es desproporcionado a la inversión que se está realizando. Entonces, estos recursos que operan con normalidad y deberían de operar más de 5 años, ya en un año ya tienen un alto deterioro y empiezan los problemas. Además, los elevados costos del transporte terrestre que inciden, lógicamente, en el mismo sector transporte que traslada todos esos costos al producto. Hay una limitada gestión en el paso de fronteras. A pesar de tantos trabajos que se están realizando, muchos de ellos siempre tienen limitantes gubernamentales, tienen limitantes de infraestructura dentro de la misma zona fronteriza. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, algunos puentes que no tienen capacidad para vehículos de carga. Entonces, se tiene que restringir su paso para un vehículo por tiempo o bien hacer circularlo por ciertas rutas y no por unas que podrían ser más eficientes. La falta de armonización en
cubren con los costos, y no es lo mismo a tener un sistema logístico en el cual empresas multinacionales puedan estructurar pagos en frontera de impuestos, de aranceles, seguridad. Entonces, todo esto lógicamente incide en los costos. También se habla de una ausencia de soluciones comodales de transporte. Lógicamente, esta comodalidad tiene que ver con la multimodalidad del transporte y seguimos teniendo dificultad. De hecho, la política, uno de sus ejes que busca impulsar como una alternativa limpia es el sector ferroviario. Quizá es un reto ambicioso porque lógicamente si consideráramos que un ferrocarril podría servir como paso de frontera entre dos países en donde las gestiones se hicieran a 50, 60 kilómetros dentro de cada territorio, primero estaríamos reduciendo el congestionamiento que se genera en la zona fronteriza. Segundo, el número de vehículos que estarían circulando por las carreteras y que llegan a las fronteras. Tercero, lógicamente, esos vehículos, al recorrer menos tiempo, menos trecho sobre carreteras que no se encuentran en muy buen estado, reducen sus costos de operación vehicular y eso se traslada al costo final del traslado del producto. Entonces, eso es lo que se está tratando de buscar también, buscar la comodalidad, hacer cada modo de servicio que sea eficiente y la multimodalidad en la cual se puedan aprovechar diversos modos de transporte para optimizar los traslados. Y el tema de inseguridad, pues que ya lo comentamos anteriormente, es uno de los elementos que ha encarecido en los últimos tiempos los costos logísticos. Ok, entonces era necesario para poder iniciar el proceso de crear una política de movilidad logística, establecer varias premisas. La primera era que se debía alcanzar un alto y sostenido nivel de desarrollo humano en Centroamérica. Para eso era necesario aumentar la productividad del sector comerciable y eso pues tiene que ver también con potencial de capital humano. La política marco entre sus ejes, y si ustedes lo pudieron observar en el video, establece también un engranaje que es el enfoque hacia las cadenas de valor productivas. Ya ahorita tenemos un ejemplo que se está dando con la apertura comercial entre Guatemala y Honduras y el proceso de unión aduanera Guatemala-Honduras, en donde ya un sector muy local entre ambos países ya se está beneficiando utilizando la zona atlántica de Guatemala para comercializar mejor sus productos, como una cadena de valor en el tema de frutas. Entonces, con esta apertura, digamos, de una unión aduanera efectiva, se está aprovechando realmente estas ventajas con una cadena de valor entre ambos países para comercializarlo de una mejor forma. Otra premisa que se consideró y que era una de las más importantes era la necesidad de reducir los altos costos logísticos. Lógicamente, en la medida de que estos costos se vayan reduciendo, el producto final va a llegar a un consumidor con un costo más competitivo. Quizá eso se observa mucho cuando uno va a un supermercado y ve productos importados al mismo costo de los productos nacionales. Lógicamente, el producto importado tuvo que eficientar su cadena logística para llegar hacia otro país y entrar a un precio competitivo. Y entonces esto ya debería ser un enfoque general para todo el comercio que se está desarrollando. Luego tenemos el desarrollo de un sistema de movilidad efectivo tanto para personas como para mercancías. Y esto nos lleva a la articulación de los diferentes modos de transporte. Aquí hablamos, lógicamente, de la multimodalidad. Tenemos algunos casos en los cuales sistemas ferroviarios que operaban anteriormente, pues han tendido a desaparecer por elementos en que no existía la multimodalidad para trasladar una mercancía que se estaba trasladando de un puerto vía ferrocarril a una ciudad y después trasladarla a un sistema terrestre.
lógicamente eran productos no perecederos que podían tomar un tiempo, pero eso les restaba competitividad. Entonces, es necesario que cuando se analice este sistema de movilidad, lógicamente tenga la complementariedad y la articulación con otros modos de transporte. Hay ejemplos en muchas ciudades de Centroamérica, perdón, en los cuales los aeropuertos se encuentran bueno, incluso algunos dentro de la ciudad, otros se encuentran a 18 kilómetros, otros a 30, y sin embargo llegar a ellos pueden ser en horas pico de 1, 2 y hasta 3 horas. Entonces, lógicamente, mucha carga perecedera que se maneja en vía aérea tiene que manejar una cadena logística terrestre y aérea demasiado organizada y con mucho tiempo de prevención, porque de lo contrario, con un tema de congestionamiento, ellos pueden perder la conexión multimodal y quedarse con un producto el cual se tendería a perder. Y para esto, pues, lógicamente, hay que hacer un cambio de cultura de los usuarios, de todos los proveedores de servicio y, lógicamente, los desarrolladores de plataformas logísticas. ¿Esto cómo lo pretendemos hacer? Lógicamente, primero, deben de conocer realmente lo que es la política, cuál es el enfoque y principalmente cuál es su participación como uno de los engranajes en ese engranaje logístico que tiene el comercio. Ahí sí intervienen desde los proveedores de servicio, agencias, gestores, todo lo que es las cadenas de consolidación de carga, los productores que van haciendo esa línea de comercio, llegando al punto en el cual pues, ya se hacen gestiones electrónicas, traslado de información. Todo eso es parte de un trabajo que ya se viene realizando y que se va a consolidar ya con otros tipos de estrategias que la política marco ya tiene identificadas. Entonces, principalmente sobre esas premisas, ya la política marco va a permitir, primero, articular y optimizar todos los esfuerzos de los países para el movimiento efectivo de las cadenas de suministros y carga. ¿Ya? Esto ya tiene esa articulación. Recordemos que anteriormente todos los esfuerzos se realizaban a través de procesos que tenían que ver con el ámbito económico, procesos que tenían que ver con mejoramiento de infraestructura, procesos que tenían que ver con gestión de préstamos, pero eran procesos aislados. Lógicamente la política, quizá esa fue la visión que tuvo, convertir una política intersectorial para que los tres sectores vinculados directamente al comercio pudieran trabajar coordinadamente para que todas sus acciones tuvieran un empuje con otros sectores vinculantes y mejoraran los resultados. De esta manera, pues lógicamente con la implementación de la política se espera ampliar el acceso a mercados. Como vamos a ver más adelante, con la integración de las cadenas de valor, lógicamente estamos queriendo integrar más mercados a rutas de comercio. Y eso forma parte también del mejoramiento de la conectividad de los puntos de producción hacia los puntos de consolidación o distribución o de carga. También tenemos el tema de facilitar el comercio dentro de la región. Centroamérica, su principal socio comercial, lógicamente, es Estados Unidos. Hacia Estados Unidos se va casi el 34% del comercio exportable de la región. Sin embargo, el segundo socio comercial, con todas las limitantes que hemos hablado, con toda la problemática, con todo lo que ustedes conocen que se da en carreteras, en pasos de frontera, en gestiones, Centroamérica es su segundo socio comercial. Eso significa que para Centroamérica, la propia Centroamérica es su segundo socio comercial. Por eso es que es importante que también el comercio intrarregional eleve sus niveles de competitividad. Mucho del comercio llega a los mismos países centroamericanos y la otra parte sale hacia los puertos y aeropuertos, hacia el comercio mundial.
Entonces, ese es uno de los puntos bien importantes porque se espera que lógicamente se llegue a mejorar esos niveles del comercio interregional. De igual manera, se debe potenciar la infraestructura regional resiliente y los servicios logísticos. Cada año podemos observar que ya no necesitamos una gran tormenta tropical, un huracán, no, ya no es necesario eso. Realmente ahora, solo con algunas lluvias ya se puede observar la debilidad en la infraestructura y los problemas que ocasiona el comercio. Centroamérica, por su posición geográfica, está afectada por dos fenómenos naturales impactantes. El primero, todo lo que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos, las lluvias y todo lo vinculado. Y el segundo, toda la afectación sísmica. Centroamérica es una zona sísmica muy alta. Tenemos casos en donde se activan enjambres sísmicos, como lo que se está viviendo actualmente en Salvador, los cuales vulneran realmente la infraestructura. Y no estamos hablando únicamente de las carreteras, estamos hablando de cierre de algunos puertos por tormentas, estamos hablando de caída de puentes, o sea, realmente la vulnerabilidad es muy alta y sin embargo, como parte del trabajo que la política busca es mejorar la resiliencia de esta infraestructura. La SIGA como tal, a través de la Dirección de Transporte, está impulsando una serie de normativas enfocadas directamente a mejorar la resiliencia ante los embates del cambio climático y incluyéndole una variable de gestión de riesgo. Con esa normativa, pues, hemos logrado que ahora los gobiernos y las instituciones encargadas del diseño, planificación, construcción y mantenimiento de infraestructura, perdón, pueda disponer de instrumentos de planeación y diseño para mejorar las condiciones. Me gustaría ponerles un ejemplo porque hace un par de años, después de muchos años de no tener un huracán, Panamá tuvo el huracán Otto. Este huracán azotó toda la parte atlántica de Panamá, luego se fue hacia el norte, hacia Costa Rica y parte de Nicaragua, y sin embargo fue la precipitación muy alta, llegando al extremo de que, lógicamente, obras que se habían realizado para la ampliación del canal estuvieran en riesgo. Lógicamente, se habían considerado elementos de diseño con los cuales pudieron evacuar las aguas excedentes sin que se dañara la infraestructura. Lógicamente, no se puede prever que hayan daños físicos, pero sí se salvaguarda la infraestructura productiva y eso es lo que realmente se está buscando. Entonces, ese es uno de los ejemplos que se tuvo claramente hace un par de años. También se busca y permitirá desarrollar una interconexión multimodal que garantice un movimiento seguro de las cadenas de suministros. La multimodalidad es algo que se debe de buscar y eso a veces es complejo, pero lógicamente cada eje sectorial que tiene que ver con esta cadena de suministros tiene acciones sobre las cuales se debe trabajar para lograr esta multimodalidad. Lógicamente se debe desarrollar y mejorar la conectividad dentro de cada país. Fíjense que a pesar de estar dentro de una región pequeña, a veces las acciones de los países se realizan tratando de competir contra los países de vecinos, en vez de buscar una complementariedad y buscar la especialización de ciertos servicios para enfocar su infraestructura a mejorar ese servicio. Lógicamente, para poderlo hacer dentro de cada país, lógicamente se tiene que establecer esa conexión entre los mismos entes gubernamentales para planear estratégicamente estas inversiones. Y lógicamente tenemos que esperar que se optimice el comercio y los encadenamientos productivos regionales.
uno de los proyectos que la SIECA está impulsando con gran ímpetu es el tema de las cadenas regionales de valor. Estoy seguro que ya en algún momento, pues ya a través de esta plataforma ya se ha hablado un poco sobre las cadenas de valor y pues esto es lo que se está buscando. Engranar todos estos elementos para crear un sistema eficiente. Y les voy a contar un poco. Permítanme un segundo. Ok. La forma en que se desarrolló esta política, como yo les mencionaba algo, no fue un trabajo de una consultoría, realmente fue un trabajo multidisciplinario, intersectorial, que inició en el 2011, cuando a través de los consejos de ministros de transporte, en ese entonces se habló de preparar una política logística para mejorar la cadena de suministros, involucrando transporte terrestre, aéreo y portuario. Fíjense cómo se llamó en un inicio el primer esfuerzo que se quiso hacer. Ya en el 2014, pues ya se sentaban las bases y ya teníamos un diseño que nos dio un documento guía y sobre ese documento guía había un plan de acción. Durante 2015 y 2016 se logró elaborar esta política, llevarla a un perfil de política marco, ¿ya? La cual tuvo una ronda de validaciones. Estoy seguro que alguno de los participantes que nos están escuchando tuvo que haber participado en estas rondas que fueron llevadas a cabo a través de CEPAL y el BID. Fueron talleres nacionales, hicieron 6 talleres, uno en cada país, en donde se les presentó el borrador del proyecto y la variedad de sectores participantes opinaron, dieron comentarios, los mismos fueron incluidos dentro de este documento. Fue realmente una consulta con el sector público, privado y académico. También en ese entonces tuvo que hacerse la coordinación con otros consejos, principalmente el Consejo de Ministros de Economía y de Finanzas, hasta lograr llegar a la versión del documento final, que fue la política marco regional. Esta política fue aprobada en el año 2017, llevó la fase de aprobación con Comitran, con los consejos de ministros de transporte, se aprobó y se articuló con Comieco y COSEFIN. Aquí, aunque no aparece en la fase de 2017, se tuvo una alta participación del sector privado. La política marco dicta como un enlace directo con el sector privado al Consejo Consultivo de la Integración Económica. Este consejo, que aglutina más de 18 cámaras productivas de Centroamérica, forma parte del sector privado representativo de la economía. Y ellos también entraron dentro del proceso de revisión y de aportes significativos al documento final. Ya teniendo esta versión, se elevó a los jefes de Estado, quienes lo aprobaron en la cumbre de Panamá en el año 2017, y luego se llegó a la fase ya de lanzamiento, la cual pues ya observamos una lámina en la República de El Salvador. Se hizo un lanzamiento político, lógicamente, y ahora nos encontramos en el proceso de formación de la CRI. ¿Qué es la CRI? Es el Consejo Logístico Intersectorial. Va a ser el grupo gubernamental encargado de desarrollar el plan maestro, ¿ya? Y aparece el programa de fortalecimiento de capacidades institucionales. Fíjense que para poder trabajar una política marco, hay que tener claro incluso de qué estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando se dice un corredor logístico? Cuando se habla de una cadena de valor. Recordemos que la intersectorialidad tiene elementos con participación de sectores aduaneros, de directores de facilitación del comercio, de directores de crédito público y hacienda y de comisionados de transporte. Lógicamente ellos son expertos en ciertas áreas que forman parte de la política, pero necesitamos que todos hablemos el mismo idioma. Por eso es que es importante no solo el fortalecimiento de estas capacidades, sino que también ya se hable de un
proceso de socialización con sectores públicos, privados y principalmente sectores académicos. Centroamérica tiene ofertas académicas en temas logísticos, en temas de movilidad, en temas de tramitología, o sea, que son parte de los actores que forman parte de esta cadena logística. Entonces, es necesario también que todos hablemos el mismo idioma. Y de 2018 a 2022, pues vamos a estar desarrollando el Plan Maestro Regional, y este plan también considera un plan de inversiones regional priorizado, del cual vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de la política, la tenemos que ver desde diferentes planos territoriales. Hablamos de una política centroamericana con un enfoque hacia Mesoamérica, como sus principales socios comerciales por la cercanía geográfica. Posteriormente, lo que es Latinoamérica, hasta llegar al resto del mundo. Y eso también nos da la pauta a que si nos vamos a lo interno, entremos como Centroamérica a países, a departamentos, a municipios, hasta llegar a gobiernos locales. O sea, todo esto está considerado entre la misma política. Entonces, ya vimos un poco lo que es la política marco. Ahora veamos cuál va a ser su instrumento que lo va a echar a andar. Entonces, el instrumento es el Plan Maestro, que tiene como objetivo transformar a Centroamérica en una auténtica plataforma logística de clase mundial. Y principalmente porque tenemos que aprovechar su ubicación geográfica. Todos hemos escuchado las grandes ventajas que tenemos de estar en el centro de rutas de comercio, en el centro tanto marítimas como terrestres y aéreas, y eso debería de ser una ventaja competitiva. Lógicamente tenemos que buscar la multimodalidad y la articulación, ¿ya? Y esa es parte de lo que el Plan Maestro busca, ¿ya? Algo muy importante que hay que considerar es que este Plan Maestro no es un plan de inversiones. Esto hay que tenerlo claro porque a diferencia de planes nacionales de transporte y otros instrumentos que los países han generado, no es un plan de inversiones, como lo vamos a ver más adelante. Y sus áreas de intervención cubre tres aspectos fundamentales. El primero es el componente estructural. O sea, lógicamente, aunque no es un plan de inversiones, sí tiene necesidad de mejorar y de hacer inversiones en infraestructura. Lógicamente, eso no se descarta, pero no es solo ese componente el que busca el plan maestro. Y esto debe quedar muy claro. Tiene un componente no estructural, que es el software, podríamos decir, en donde se está trabajando o se trabajará con normas, regulaciones, equipamiento, desarrollo de servicios de alto valor agregado. Siempre hablamos de la capacitación del recurso humano, ¿ya? Esto es bien importante porque, lógicamente, necesitamos también mejorar la oferta en temas de servicios, ¿ya? Hay que pensar también en los servicios de movilidad de personas, la eficiencia en la administración fronteriza y algo que no aparece ahí, pero que también hay que considerar, es el tema movilidad urbana. Es un tema delicado, principalmente cuando uno considera la multimodalidad para movilización de personas y cómo combinar, en algún caso, la movilidad de carga dentro de las ciudades. Algunas ciudades ya están desarrollando y han puesto restricciones al ingreso de carga a sus ciudades para evitar congestionamiento, niveles de contaminación, etcétera. Entonces, también la política tiene un eje que visualizará ese problema y lo trabajará. Y algo muy importante es proponer mecanismos de financiamiento sostenibles. O sea, tenemos que olvidarnos ya de que todo sea préstamo. Los países siguen incrementando deuda, les sigue restando capacidad de endeudamiento. Lógicamente, necesitamos que el financiamiento sea sostenible y principalmente que sean novedosos, ¿ya? Tenemos ejemplos claros en donde se pueden buscar de alguna forma cómo impactar para generar atracción de inversiones, y eso es lo que busca la política.
Lo que estamos viendo ahorita, digamos que es un resumen de lo que es todo lo que es la política como tal, hacia dónde se va a enfocar. Vemos en la parte inferior los ejes sectoriales. La política define dos ejes sectoriales, seis ejes sectoriales. Uno enfocado hacia el tema marítimo portuario, aeronáutico aeroportuario, ferroviario, terrestre, todo lo que ves infraestructura vial, gestión coordinada de fronteras y logística urbana. Y tiene dos ejes transversales, principalmente uno enfocado hacia el ámbito productivo y el comercio y el otro al ámbito social y ambiental. Como podrán ver, y no lo vamos a leer, pero tienen impactos que se espera que dentro de 10 años se puedan medir. Y para eso la política también tiene entre sus alcances generar mecanismos de monitoreo para poder decir, hemos mejorado ciertas condiciones, hemos logrado reducir costos, hemos generado empleos de alto valor agregado, hemos logrado crear infraestructura verde, o sea, poder medir los impactos principales cuando ya tengamos la política ya puesta en marcha. La visión global es hacer de Centroamérica una plataforma logística de clase mundial en el traslado de cargas y pasajeros. Bueno, ¿y cuáles son los aspectos novedosos que tiene este plan maestro de la política marco? Primero, hay algo que hay que iniciar diciendo, y es que la política en el formato en que fue realizado es única a nivel mundial, con un enfoque de desarrollo y vinculación de las economías locales centroamericanas. La política busca que la planificación sea multiescalar, tratando de vincular proyectos locales hacia un proyecto que pueda llegar a tener características nacionales y dependiendo de su ubicación geográfica podrían llegar a ser binacionales o regionales. O sea, eso es parte de lo que la política enfocó su esfuerzo. ¿Ya? Ya el plan maestro no solo va a brindar la priorización de proyectos de infraestructura, que eso es algo muy importante porque necesitamos tuvimos algún problema de sonido, entonces voy a regresar un poco a los aspectos novedosos. Y hacía mención a que la política como tal, su formato fue único a nivel mundial, ¿ya? Tenía una planificación multiescalar en la cual vinculaba proyectos locales hacia proyectos nacionales que podían llegar a ser, según su ubicación geográfica, proyectos binacionales o con carácter regional. Esta planificación multiescalar está considerada dentro de la política. Y el plan maestro, lógicamente, no solo va a brindar una priorización de proyectos, sino que además mejoras operativas, normativas, reglamentarias y de fortalecimiento institucional. Esto siempre buscando la multimodalidad de transporte de mercancías. Luego, el plan maestro también va a ser una priorización de proyectos. El plan maestro va a generar quizá un gran menú, si quieren decirlo así, un gran menú de proyectos de toda índole. Sin embargo, parte de las metas que busca este plan maestro es priorizar y tenemos la intención de que podamos estar hablando de entre 10 y 15 proyectos de alto impacto de desarrollo económico para la región. Estos proyectos que pueden ser nacionales, binacionales o incluso regionales, tendrán perfiles de factibilidad desarrollados con mecanismos de financiamiento. Eso busca que las inversiones y los inversionistas internacionales les sea más atractivo poder acercarse a la región y traer recursos para trabajar alguno de estos y
Por supuesto, pues, lógicamente muchos de los entes financieros internacionales van a estar interesados y de hecho están interesados en los resultados de estos proyectos priorizados. Una fuerte participación del sector privado es algo que se ha identificado para el establecimiento de cadenas de valor. Como les mencioné, la política establece el acercamiento hacia los sectores privados a través del Consejo Consultivo de la Integración Económica y sus gremiales adscritas. Va a también diseñar mecanismos de financiamiento sostenibles y novedosos. Y eso es importante porque tenemos que cambiar la forma de pensar y debemos olvidarnos de estar endeudando a los países, debemos buscar forma en que los mismos proyectos sean autosostenibles y que esa autosostenibilidad brinde insumos para réplicas en otros proyectos con similares condiciones, ya sea de producción, de comercio, de distribución, de carga, etcétera. Y por último, lógicamente vincula los ejes sectoriales, que son los ejes vinculados al sector transporte, con la eficiencia fronteriza y procesos aduaneros. Fíjense que uno de los ejes sectoriales es la facilitación aduanera. Y ese es un tema que, si ustedes recuerdan en el video, ya fue trabajado por SIECA en el año 2015. Ya se tienen avances sustanciales en algunos proyectos piloto, por ejemplo, para cámaras de video, tecnología RFID y cosas así, transferencia electrónica, y bueno, vinculados a los que ya existen, por ejemplo, al TIM y otras plataformas. Esto, pues, no había que iniciarlo, eso era un proceso que ya estaba. Lo que hicimos fue aprovechar las ventajas de su inicio previo para que apoyarlo en esa gestión. Podemos decirlo así, entonces, que los ejes sectoriales del tema de transporte van a estar apoyando directamente la estrategia de facilitación del comercio. Eso es una vinculación estratégica para que las mejoras en la eficiencia fronteriza y los procesos aduaneros tengan realmente un impacto que se pueda medir. Y entonces, pues, ya con estos aspectos novedosos, veamos los avances que ya tenemos. Primero, pues la política ya tuvo su lanzamiento en el mes de abril, ya se realizó. Nos encontramos ahora en un proceso de difusión y socialización. En el año 2018 se iniciará un proceso en toda Centroamérica. Yo los invito a que estén pendientes porque vamos a iniciar un proceso de socialización con sectores gubernamentales, sectores públicos y sectores académicos. Todo el año 2018 nos va a llevar a hacer este proceso. ¿Y por qué razón? Porque estamos pretendiendo que el plan maestro inicie en el segundo semestre del año 2018. Para que el plan maestro tenga éxito, necesitamos que todos los actores, ustedes, que están participando y que forman parte de alguno de los engranajes de la cadena logística, tengan conocimiento de lo que es la política, tengan conocimiento de su rol dentro de la política. Y entonces, en la medida de que podamos participar activamente en la formulación de este plan maestro, la lógica nos indica de que los resultados, las conclusiones, recomendaciones que nos dé este estudio van a tener un mejor enfoque, van a tener una mejor aceptación entre los mismos sectores que van a ser los que los van a aplicar. Por eso es que el proceso de lanzamiento, de socialización, y difusión es muy importante. Y el siguiente punto es la capacitación de la Comisión Logística Intersectorial. Esto tiene que ver directamente con los actores que van a ejecutar el plan maestro. El plan maestro, como yo les mencioné anteriormente, es un esfuerzo en el cual la Agencia de Cooperación Internacional de Japón ha desarrollado y ha destinado recursos financieros para su ejecución. Este plan maestro va a ser desarrollado por un equipo japonés multidisciplinario que tendrá una contraparte centroamericana. En total estamos hablando de que va a ser un equipo aproximado de entre 15 y 20 consultores entre japoneses y centroamericanos quienes estarán realizando el plan maestro. Por eso es que es importante que todos
hablemos el mismo idioma, que todos tengamos claro la política, cuál es su rol, cuál es nuestro rol, hacia dónde tenemos que llegar. Lógicamente, estos avances pues nos generan una serie de desafíos, ¿ya? El primero, y es el que les mencionaba, la sensibilización de los actores claves. En la medida de que todos ustedes tengan claros la política, lógicamente va a ser más fácil para nosotros poder interactuar con ustedes y poder avanzar en esta formulación. Segundo, sigue siendo un desafío el marco legal y normativo. Ese es un tema que para Centroamérica se vuelve un eje transversal. Lógicamente tiene que ver con la armonización de todas sus normas técnicas regulatorias, ¿ya? Y eso es importante que tenga que vencer. También generar una estrategia de financiamiento sostenible es un reto. Lógicamente, necesitamos expertos que nos traigan, que analicen las economías, las legislaciones, los escenarios macroeconómicos de Centroamérica para que puedan establecer estrategias de financiamiento. Algo muy importante, y es que tanto entidades públicas como privadas deben de trabajar articuladamente. Y ahorita hay una serie de servicios de infraestructura que están concesionados totalmente a sectores privados, en los cuales realizan inversiones para mejorar, para operar, y sin embargo no hay una articulación con entidades públicas para mejorar los accesos, para mejorar las normas, y entonces pues se vuelven esfuerzos aislados que al final quizá mejoran levemente algún tipo la eficacia productiva, pero necesitamos que sector público y privado está totalmente articulado. En la gestión del talento humano, lógicamente necesitamos generar talento humano. Y talento humano que sea atractivo para inversionistas extranjeros. Ya hemos observado que algunos países de Centroamérica, la instalación de fábricas, de equipos de tecnología, farmacéuticas, y eso es importante, y son cadenas de valor que pueden irse incrementando conforme se vayan identificando. Algo que la política tiene como un desafío es que necesitamos tener procesos para seguimiento, monitoreo y evaluación. Necesitamos saber si vamos caminando en el modo correcto, si se está avanzando al nivel que se debería de avanzar, y cómo, y qué mejoras, y cómo vamos a medir esas mejoras, ¿ya? El punto 7 habla también sobre la gestión participativa multiescalar, la vinculación con todos los gobiernos, tanto locales como nacionales, en todos buscando el desarrollo regional. Ese es un reto realmente. La gestión integrada de fronteras sigue siendo un desafío, se siguen haciendo mejoras, pero creemos que con la complementariedad, con los otros ejes sectoriales identificados, van a mejorarse. Muchas veces se ha hablado del tema de crear carriles exclusivos en las fronteras para los retornos vacíos. Bueno, hay una serie de temas puestos sobre la mesa en los que se menciona eso. Y, lógicamente, complementación de modos y servicios de transporte logístico. Ese es un trabajo que el sector privado lo va a manejar casi que de lleno. Por mi parte, yo les agradezco mucho la atención. Nos pueden visitar en la página web de SIECA, en el link de Integración Económica y Transporte. Ahí está el link de transporte. Y nos pueden escribir también directamente a la Dirección Regional de Transporte e Infraestructura Logística, tirtil@sieca.int. Tal como les mencionaba al inicio, mi nombre es César Augusto Castillo Morales, yo soy el jefe del Departamento de Movilidad y Logística y estoy para servirles. En este momento, pues agradezco la atención. Tenemos aproximadamente 100 participantes en esta actividad. Agradezco mucho la conexión de todos ellos, de todos ustedes. Y pues dejaré ahora a que pasemos a la sección de preguntas para que podamos interactuar ya con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, César. Por aquí tenemos ya algunas preguntas, pero recordarles a los usuarios que pueden hacer llegar algunas adicionales en el panel que tienen a su costado derecho. Eh, Hay una pregunta aquí de Guillermo Salazar de hace algunos minutos que dice que dentro de esta política se ha considerado los esfuerzos que universidades como la UCR está desarrollando con USAID en el desarrollo del app Caravana, diseñada por la Fundación UCR con el apoyo técnico y financiero de USAID por más de $277,000 a través del Proyecto Regional de Comercio y Alianzas de Mercado, que es una valiosa herramienta que fortalecerá el aumento del comercio interregional por medio del encadenamiento entre transportistas, importadores y exportadores centroamericanos. Eh, Aquí, pues, él comenta que participaron de esta gestión y yo creo que sí, efectivamente se ha considerado. De hecho, esa herramienta está incorporándose también a que la administración sea a cargo de SIECA. No sé si tienes algún comentario adicional sobre eso, César. Efectivamente, gracias por la pregunta. Sí, la política tiene claro la participación del sector académico. Como mencioné anteriormente, y no solo el trabajo que menciona Guillermo Salazar en su participación. Lógicamente, cuando el plan maestro se esté desarrollando, se va a tener un acercamiento con el sector académico, principalmente por varias razones. Primero, hay temas que a nivel universitario se están desarrollando como planes pilotos, o en el caso que tú mencionas, ya a través de una asistencia con un organismo internacional de cooperación. Asimismo, para generar cadenas de valor de bienes y servicios, bueno, más de servicios, necesitamos tener también la participación académica para generar este tipo de acciones. Fíjense que en Centroamérica muy pocas universidades dan posgrados o diplomados en temas vinculados a movilidad y logística. Lógicamente, esto no significa que no exista una oferta académica. Existe, lógicamente, las gremiales de exportadores, existen gremiales privadas que capacitan a sus sectores, pero ahí es donde realmente se identifican y se vislumbran las problemáticas reales que se dan y que muchas veces algunos estudios de consultoría no logran identificar. Por eso es que el sector académico forma parte, y de hecho formó parte desde la concepción de la política marco, porque durante todos los eventos de capacitación, de socialización y de presentación participaron los sectores académicos. Estas actividades se desarrollaron en toda Centroamérica. Estoy seguro que en Costa Rica participó la UCR, estoy seguro que debe haber participado. Y así como la UCR, también tenemos la Tecnológica en Honduras, que tiene un posgrado en logística. Algunas gremiales exportadoras también tienen diplomados. O sea, no solo es lo que pueden aportar, sino que lo que pueden llegar a generar ya teniendo clara la oferta y la demanda que necesitamos tener en Centroamérica. Eso es algo muy importante. Como SIECA, nosotros también vemos importante la vinculación del sector académico. El Centro de Estudios para la Integración Económica, que es donde estamos transmitiendo, tiene muchas alianzas estratégicas con centros de estudios de toda Centroamérica, con la cual se espera que esta casa de estudios ubicada en Guatemala pueda ser utilizada por toda Centroamérica para difundir, para promover proyectos de capacitación del potencial humano. Y creo que con eso respondo a la pregunta. No sé si estará clara o si Guillermo quizá haré algún comentario adicional. Gracias. Por aquí hay otro comentario también que es un poco extenso, pero me parece importante compartirlo. Dieter Gallop dice que la región centroamericana tiene grandes retos en materia de seguridad, infraestructura, estabilidad social, dinamismo comercial, integración y empleo. Eh, Muchos otros de estos ejes conforman una gran propuesta de desarrollo y sin embargo dice el liderazgo que puedan tener profesionales, académicos, estudiantes, líderes sociales y la sinergia con la ciudadanía es de trascendental importancia para gestar el desarrollo de cara al bicentenario de la independencia. Eh, Llamando específicamente, por ejemplo, a que Centroamérica se vuelva el hub logístico del mundo por excelencia, principal desarrollador de tecnología de industria de transporte multimodal, almacenamiento, reempaque y supply chain para las Américas.
Caribe, Europa y África Occidental, combinando en forma integral la ubicación geográfica, mano de obra accesible, experiencia de algunos hubs ya existentes como el panameño, por ejemplo, expertise de Costa Rica en promoción de exportaciones y otros. En este caso es más bien un llamado, creo yo, hacia una Centroamérica dinámica, inclusiva y desarrollada, pero me parece importante compartirlo. Sin embargo, para pasar nuevamente a las preguntas, hay dos que se relacionan bastante y una es de Graciela Durán, que dice que si, además de El Salvador, que otros países han estado avanzando en sus políticas nacionales. Y Ronnie Aguilar pregunta específicamente si en Guatemala se está discutiendo ahorita la ley de infraestructura vial y si esto va alineado en alguna forma a esta política marco. Ok, primero hacer una aclaración al comentario. Me parece bien acertado el comentario que hiciste, porque la política también establece líneas de acción con otros sectores. Por ejemplo, cuando hablamos de la política marco, vemos que es un trabajo intersectorial de los ministerios de transporte, los ministerios de economía, los ministerios de hacienda. Pero, por ejemplo, ¿cómo asociamos la intersectorialidad con el sector de seguridad, por ejemplo? Entonces, ahí es donde entramos a participar, ya como subsector político, a través del SICA. A través del SICA, ellos tienen ya estructurado, por ejemplo, una comisión de seguridad regional, y entonces ya nos corresponde a nosotros buscar ese enlace para vincular, por ejemplo, el tema de seguridad a los servicios logísticos. De igual manera, los temas ambientales, de igual manera, los temas de MIPYMES. O sea, me parece interesante el comentario porque la política también ve ese enfoque. Tiene 11 puntos de acción y entre ellos está la interrelación con otros sectores que ven ese tema. O sea, la política como tal y con los actores principales no podía desarrollarlo directamente. Teníamos que asociar y buscar alianzas intersectoriales para lograrlo. Y la política lo considera. Respecto a la pregunta de Graciela Durán, efectivamente El Salvador lanzó hace poco su política El Salvador Logístico, un documento en el cual vincula el trabajo que va a hacer El Salvador y lo tiene enfocado hacia la política marco. Digamos que este es el primer enfoque de una política nacional hacia la interregionalidad. ¿Qué otros países están trabajando? Pues lógicamente hay algunos países, por ejemplo, Panamá tiene un gabinete logístico, ¿ya? En el cual participan una serie de dependencias. Algunos países pues tienen su plan nacional de logística, por ejemplo. El plan maestro tiene que buscar la complementariedad de todos estos planes nacionales, asociarlos de una forma u otra a proyectos que puedan llegar a tener carácter regional. Y ese es un poco el trabajo. Por eso es que es importante, porque estos planes nacionales están participando una diversidad de actores del ámbito nacional y necesitamos entonces que se complementen con ellos, que estos proyectos surjan de la misma identificación que cada país haya hecho en el desarrollo identificación de necesidades y de proyectos. Como les decía yo, no es solo esos planes de inversiones, es también buscar cómo vincular cadenas de valor ya a un plan de inversión. Imaginemos que se identifica una cadena de valor sobre productos lácteos en la cual se requiera una línea directa de mejoramiento de un servicio portuario, por ejemplo. Entonces, se puede buscar una asociación multimodal para que los puertos que tengan mejores condiciones, pues ellos se encarguen de hacer eso y que no cada país tenga que hacer inversiones sobre lo mismo y seguir compitiendo uno con otros. ¿Ya? Esa es un poco la complementariedad que buscan. Yo suplicaría que me repitieran la pregunta de Guatemala, la última pregunta, por favor. Sí, nos preguntaba Ronnie Aguilar que se discute la ley de infraestructura vial, que si esto es de conocimiento de SIECA, si hay una postura de SIECA y si se alinea a la política marco.
una ley de infraestructura vial. Así nos comenta Ronnie Ok. Aguilar. Probablemente esta ley de infraestructura vial, pues nosotros sabemos que cada país está desarrollando normas y reglamentaciones nacionales. Sabemos que en el caso de Guatemala, algunos de los actores que están trabajando en esa ley han trabajado directamente dentro de los trabajos que realiza SIECA. Les podría comentar, por ejemplo, la Dirección de Planificación, la Dirección de Ingeniería de Tránsito, la Dirección Técnica, todas dependencias de la Dirección de Caminos del Ministerio de Comunicaciones. Estoy seguro que ellos están vinculados dentro de esta ley de infraestructura vial. Desconocemos qué más actores están ahí trabajando, pero sí tenemos seguro de que de alguna forma debe asociarse a la política marco. Le puedo poner otro ejemplo. Honduras, en Honduras se manejan las dependencias gubernamentales como secretarías de Estado. La Secretaría de Estado de Infraestructura y Servicios Públicos, que se abrevia INSEP, desligó a partir del año pasado parte de sus servicios y trabajos que realiza en la Dirección de Transporte Terrestre, Dirección Hondureña de Transporte Terrestre. Esta dirección está formulando sus reglamentaciones, está formulando una serie de normas y regulaciones, y ellos se han acercado a nosotros directamente para trabajar conjuntamente ciertas regulaciones. Por ejemplo, el tema de pesos y dimensiones. El Instituto de Transporte de Honduras ha generado la reglamentación de pesos basada en la reglamentación centroamericana. ¿Ya? O sea, se sabe del trabajo que SIECA ha desarrollado en muchos ámbitos normativos y regulatorios, y los mismos países buscan de alguna forma vincularse para no caer en ilegalidades. Fíjense que sobre ese tema, el reglamento de pesos y dimensiones, que se estableció por primera vez en el año 58, ha tenido dos actualizaciones, una en el año 2000 y una en el año 2014. La actualización del año 2014, entre el aspecto más novedoso que tuvo, fue que legalizó la circulación de vehículos de carga que andan por Centroamérica arriba del 98%. Con la legislación que teníamos el año 2000, casi el 60% de los vehículos que circulaban por Centroamérica andaban con un dejo de ilegalidad. Entonces, SIECA también busca mantener actualizados estos instrumentos que se vayan modernizando también a la par de la modernización de la tecnología, a la modernización de los diseños que se hacen de carreteras y puentes, porque es importante que todo vaya trabajándose complementariamente. Muchas gracias. Nos comentan también por aquí si existe una opinión que tuvieras en el caso de que para ciertos proyectos de infraestructura pública de gran envergadura se pudiera optar por un modelo de asociación público-privada. ¿Cómo valoras la herramienta? Ok. Creo que este es uno de los puntos más importantes que esperamos que la política y el plan maestro generen. La asociación de alianzas público-privadas. O sea, ya Centroamérica trabaja con números rojos todo lo que es enfocado a infraestructura vial, social y productiva. Entonces necesitamos realmente crear alianzas estratégicas, y en la medida de que cada proyecto se formule con una base legal sólida, una base legal clara, reglas definidas, ¿ya? Y mecanismos de financiamiento que puedan atraer inversiones internacionales, vamos a lograr esas alianzas. Creo que la pregunta es muy interesante porque, de hecho, se espera que muchos de los proyectos surjan de alianzas público-privadas, si no la gran mayoría. Yo me atrevería a pensar que estaríamos pensando que la gran mayoría. Ahora bien, ¿cómo va a ser la alianza público-privada? Ese es el sistema novedoso que esperamos. Cuando uno escucha esas alianzas y ve las experiencias que hay en Europa, en México, en Chile, donde hay 1, 2, 3, 4 generaciones de esas alianzas público-privadas, lógicamente hay mucho que se ha recorrido, hay muchas experiencias que se conocen,
y pretendemos que el plan maestro, cuando priorice proyectos, busque esos elementos que puedan mejor ser aceptados en la región centroamericana y que puedan tener viabilidad. Quizá para ir terminando, por razones de tiempo, aquí hay una última pregunta de Dagoberto Vargas que dice, si esta política es realmente intersectorial, ¿cuál ha sido el papel de la empresa privada en la formulación de la misma? En el entendido que la mayoría de carga es transportada por entes privados a nivel regional y si se han conformado alguna especie de reuniones de diálogo, formulación y negociación de aspectos que puedan beneficiar a las capacidades logísticas precisamente de estos actores económicos. Bien, no es que creamos, estamos seguros que el sector privado va a tener un papel preponderante en la puesta en marcha del plan maestro. Tenemos conocimiento que en todos los países hay mesas de competitividad donde están representados todos los sectores de la infraestructura logística. Mesas de competitividad aéreas, terrestres, marítimas, están los usuarios, están los gestores, están los prestadores de servicios logísticos. O sea, todos los actores realmente forman parte de esta cadena. Estamos seguros de que los aportes que vamos a tener del sector privado van a ser muy importantes. Además, existe, como mencioné antes, la participación del Consejo Consultivo de la Integración Económica que aglutina más de 18 cámaras empresariales de Centroamérica. Ahí hay cámaras representativas del transporte, están de usuarios, están azucareros, arroceros, o sea, tenemos una representatividad del sector privado muy, muy fuerte. Por eso es que al sector privado se le está encomendando, primero, la identificación de cadenas de valor, segundo, la participación directa en las mejoras de los procesos operativos y de gestión, ¿ya? Ese trabajo tiene que venir, así como mencionábamos un poco el trabajo que hace el sector académico, en donde también a través de estudios que ellos hacen para tesis de maestrías y doctorales, donde identifican problemáticas, esos resultados, ahí es donde está realmente el insumo que necesitamos. Por eso es que tenemos claro que la participación privada es primordial, es uno de los actores de este plan maestro que va a tener Centroamérica. Con esto creo que abordamos varias de las otras preguntas que están reflejadas en el panel. No sé si tuvieras algunos comentarios más bien o reflexiones de cierre para combinar este webinario, César. No, primero, pues agradecerles la participación a todos las personas que nos están escuchando. Estamos empezando el proceso de socialización. Vamos a tratar de que la invitación sea masiva. Lógicamente, ustedes como partícipes ya están inscritos con nosotros, van a formar parte de este proceso. Los invitamos realmente a que sean actores que dejen huella en este trabajo que estamos realizando aquí en la CIECA. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir directamente. Nosotros tenemos una consigna y es que tratamos la manera de primero, atender todas las solicitudes que nos hacen. Segundo, hacer partícipe del trabajo que realizamos a las personas que están interesadas realmente en hacer de Centroamérica que se convierta en una plataforma logística. Hemos trabajado con muchos sectores, atendemos muchas consultas, participamos en mesas de trabajo. Como tal, pues creemos que así como nosotros nos acercamos, ustedes también se pueden acercar a la CIECA. Tenemos los instrumentos para poder seguir avanzando en ese tema a través de estas plataformas. Vamos a seguir avanzando en la divulgación de temas de interés para ustedes y yo creería que este va a ser el primer paso que vamos a dar en el tema de logística y movilidad. Esperemos que más adelante podamos seguir conversando y pues ahí me quedaría. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a ti, César, por haber facilitado este proceso. Sabemos que el trabajo relacionado con la política y el plan maestro es extenso y debe involucrar a muchos sectores, así que invitamos a los participantes a que puedan pues difundir este material. Se les estará compartiendo el video grabado posteriormente para que lo puedan remitir a algún otro interesado. Y siempre estamos a la orden en el centro de estudios y en la CIECA para atender sus consultas. Muchas gracias y muy feliz día. Muchas gracias a todos, que pasen bien.